Al aire, CRC Podcast. Hola, bienvenidos a esta primera emisión del podcast Aula CRC. Y hoy vamos a hablar de desinformación y todas sus variantes, fake news, información errada, montajes, injurias, calumnias y otras plagas que hay en el mundo digital y qué está haciendo CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para ayudar a enfrentarlas. Y tengo dos súper invitados en esta primera emisión del podcast. Luis Clemente Martín es ingeniero de telecomunicaciones y comisionado de la sesión de contenidos audiovisuales de la Comisión. Bienvenido, Luis Clemente. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a compartir este bonito espacio contigo y con una gran compañera como es Claudia. Muy bien. Y Claudia Jimena Bustamante es ingeniera electrónica y tiene el cargo de coordinadora de innovación y prospectiva regulatoria en la CRC. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Mauricio. Un placer estar acá también junto a Luis Clemente y vamos a hablar de este tema pues tan importante y de actualidad. Bueno, y yo acompañado de dos ingenieros, soy Mauricio Jaramillo Marín, periodista, director de Impacto TIC, y bueno, que inicie la conversación, pero miren este escenario. Estamos en el LabCo, que es un espacio de creación, de innovación de la Biblioteca Gabriel García Márquez, la Biblioteca El Tunal, y ¿ya habían venido? No, tengo que reconocer que es la primera vez que estoy en este espacio específico del Tunal. Había estado en otros espacios de la red de bibliotecas y está genial. ¿Y Luis Clemente? No, te soy sincero, no había venido. Me pareció un espacio muy interesante, bien mantenido sobre todo. Y bueno, muchas gracias a LabCo por tenernos aquí el día de hoy. Y bueno, entremos en materia. La desinformación es una preocupación global. Desde 2016, cuando ganó Donald Trump, se puso más en la agenda pública de todos los países y se volvió una prioridad para gobiernos, para empresas, obviamente para las plataformas digitales, para medios de comunicación y para los ciudadanos. ¿Cómo ven ustedes el fenómeno de la desinformación y por qué es tan importante y por qué CRC tiene una iniciativa para esto? Luis Clemente. Es importante, Mauricio, y es algo aquí que hay que rescatar mucho, y es que cuando hay desinformación, cuando llegamos a términos de posverdad, vemos que esto deforma mucho el debate público, ¿no? Entonces yo creo que aquí la información y que las personas estén blindadas de este tipo de situaciones es importante, y lo vamos a ver más adelante sobre casos muy puntuales donde hemos visto la desinformación cómo impacta de manera negativa. Entonces yo pienso que es un buen inicio para empezar este debate, y es que la desinformación deforma mucho el debate público. Entonces creo que es un buen punto de partida para empezar esta charla. Muy bien, Luis Clemente. Claudia. Bueno, pues es que nosotros como Comisión de Regulación de Comunicaciones nos preocupamos por el bienestar de los usuarios, de las audiencias, y hemos visto pues de forma preocupante cómo el fenómeno de desinformación ha crecido. Las personas a través de los medios digitales acceden a información sobre la cual muchas veces no tienen el criterio suficiente para revisarla y están cayendo en líneas erróneas, y pues creo que es algo que debemos tratar. En algunos países ha definido presidentes, ha generado muertes. Bueno, las consecuencias pueden ser incalculables. Una pregunta, uno pensaría, o el ciudadano del común puede pensar, CRC es regulación. ¿Por qué crea Aula CRC y una sesión especial de enseñar y ayudar en desinformación? ¿Cuál es la motivación para educar y no solo regular? Claudia. Bueno, entiendo que lo que la mayoría puede pensar es que regular es solo sacar normas, pero también a través de la información podemos generar comportamientos adecuados en un mercado. Y una de las herramientas que hemos identificado también es la pedagogía. Y qué mejor que hacerlo a través de las TIC, que es pues, en el medio en el cual nos desenvolvemos. Entonces, desde hace año y medio lanzamos una plataforma virtual, se llama Aula CRC, precisamente como este espacio que hablamos hoy, donde queremos de manera pedagógica, sencilla, muy dinámica, entregar la información a todos los usuarios en Colombia, para que entiendan temas que son claves para ellos y que están pues cercanos a los temas de regulación que manejamos. Tenemos temas muy variados, temas en despliegue de infraestructura, en derechos de los usuarios de comunicaciones, pero específicamente el que estamos hablando hoy fue de los más recientes que sacamos, que es precisamente el manejo de la desinformación y las noticias falsas, que pues desde la Comisión de Contenidos Audiovisuales es un tema prioritario para trabajar.
Luis Clemente, ¿ya tomó el curso de Aula CRC? Te soy sincero y sí, Mauricio, lo tomé precisamente esta semana. Ya tengo el certificado, de hecho fueron 5 módulos. La verdad hay que rescatar que es muy interactivo. Además de interactivo, maneja un lenguaje muy fácil para el ciudadano del común, ¿no? Entonces, te ayuda a entenderlo de una manera muy ágil, pero te deja un mensaje muy claro. Entonces, yo creo que es rescatable esto que se viene haciendo desde la CRC. Y bueno, te soy honesto, solamente hasta la fecha he hecho el de desinformación y audiovisual. Pero como lo decía Claudia, hay material de sobra para empezar a generar esa apropiación y esa pedagogía, como lo decías, Claudia. Hay que promover todos estos espacios y estas oportunidades de formación gratuita que tenemos los ciudadanos y que a veces como que se pierden. Les cuento una anécdota. En Impacto TIC tenemos un programa que se llama Soy Digital. En alianza con Meta, llevamos formados 40.000 colombianos en ciudadanía digital, incluyendo también desinformación, pero mucha gente no conoce y es un granito de arena en un mar de desinformación y además nunca tendremos la viralidad lamentablemente de los que desinforman. Claudia, Luis Clemente, confiésense, ¿han caído ustedes en desinformación? ¿Se han creído algún cuento de esos que rondan en las redes sociales políticos, de salud, de recetas, de algo? Si quieren les doy tiempo y yo confieso uno. Okay. ¿Recuerdan ese triste caso de la señora que murió con un collar bomba? Sí. Eso por muchos años y todavía hoy lo comparto en talleres, la gente cree que fueron las FARC. Y no fueron las FARC, fue un delincuente vecino de la señora que quería plata. Pero mucha gente todavía cree eso y yo lo creía hasta 2019. Yo dando conferencias de desinformación y me lo creía hasta que alguien me hizo caer en cuenta. Todos estamos expuestos. Ahora sí, ya que yo me confesé, Claudia. Pues yo creo que todos en algún momento hemos caído y rescataría que tal vez lo que vivimos en los últimos años con la pandemia, teníamos demasiada información llegándonos sobre ese tema, todos estábamos en un nivel de angustia y de querer conocer más. Yo creo que creímos en muchas cosas inicialmente cuando empezaron a decir, de pronto este remedio funciona, de pronto se transmite de tal manera. Yo creo que el poder buscar fuentes serias y fidedignas para algo, pues es un deber que todos tenemos, pero yo creo que ese preguntarse primero, ¿es fiable lo que estoy viendo? Es la pregunta que todos nos debemos hacer para tratar de ir por el camino correcto. Pero no te creíste lo del chip de Bill Gates, tampoco hasta allá. No. Luis Clemente. Bueno, Mauricio, en cierta parte yo creo que como dice Claudia, hemos debido haber caído, además que sí, no se me viene a la mente alguno en particular, pero sí recuerdo un caso, bueno, creo que compartimos un tema en común que es el tema futbolero. En el año 2010, en el Mundial de Sudáfrica, no sé si recuerdan cuando Corea del Norte simuló que ellos habían ganado la Copa del Mundo, ¿no? Y uno de esos era sí, y habían goleado a Brasil 4-0, entonces... Imagínate, entonces si extrapolamos esto al tema deportivo también vemos ese tipo de situaciones. Entonces ahí es donde lo que decía Claudia y es siempre ir a la fuente, no siempre contrastar este tipo de informaciones y no quedarnos solo con lo que vemos en una única fuente. Y hay diferentes campos de desinformación. El político que en esta época que tuvimos elecciones fue de todos los bandos, pero también el de salud, que hace que la gente tome malas decisiones y se enferme, el de simplemente creerse cuentos de cosas deportivas o de artistas. En ese curso de Aula CRC, ¿qué se enseña al respecto? ¿Cuáles son esos campos o esas áreas en las que hay más desinformación, más engaño? Bueno, si quieres te cuento. Hice la tarea, estuve juicioso. Es que yo le estoy tomando la lección, no crean. Sí, estuve juicioso, como te digo. Son cinco módulos. Ajá. El primero te habla del tema de la historia, ¿no? Es que el tema de la desinformación no viene de ahora, ni de hace unos años. Milenario. No es solo de internet. Totalmente, y eso es algo que hay que rescatar también. Ponían el ejemplo en uno de estos módulos, que esto viene de épocas milenarias, cuando Ramsés tuvo una pelea y él quiso quedar bien, pero al final la pelea fue a par, o sea, nadie ganó, pero él hizo ver a su territorio que él había ganado. Entonces, eso lo podemos ver. Vemos también, como tú lo decías, temas de salud, desinformación en salud, del 5G, algo muy importante, como el 5G, había desinformación también del 5G que afectaba a la salud. Vemos también el tema religioso, en el tema de las minorías también. Vemos que la desinformación o impacta diferentes sectores. Es cierto, Mauricio.
Claudia, tú tomaste el curso también, me imagino. Por supuesto. Además, soy parte del equipo que está detrás de la creación de Aula CRC. Nosotros, como lo decía, buscamos que de una manera muy amena, en módulos cortos, las personas vean esos conceptos como los que indica Luis Clemente y les hacemos unos pequeños quizzes y actividades interactivos y al final hay unas infografías que resumen los conceptos, como para que tengan algo para llevarse y que ellos puedan tener eso como una herramienta para sus estudios, para su trabajo, para su interacción social. Y como lo mencionabas hace un momento, algo para nosotros clave es que es completamente gratuito, abierto y te genera una constancia al final. Entonces también es muy chévere que puedas decir, por ejemplo, si eres un estudiante de comunicación o algo así, mira, ya lo hice, estoy informado. Claro. Me parece algo muy útil para todos ellos. Claudia, ¿cuáles son las metas, los objetivos con este curso de Aula CRC? ¿Cuántos colombianos quieren impactar? O sea, ¿cuántos certificados quieren entregar? ¿Qué quieren lograr con este curso? Además de pues, la generalidad de sí, educar a los colombianos en esto de la desinformación. Pues bueno, nosotros, como lo mencionaba hace año y medio, arrancamos con la plataforma. La idea es llegar a miles de colombianos para que los puedan conocer, utilizar. Y como este año pues lanzamos el de desinformación, queremos darle un refuerzo muy importante a que lo conozcan y que lo manejen, porque sabemos que es el día a día de todos. O sea, ¿a quién no le ha llegado una cadena de WhatsApp con un montón de datos extraños que al final dice, compártalo porque si no? Entonces que podamos saber cómo buscar, inferir, preguntar, analizar y que seamos pues mejores usuarios digitales. Hablemos un poquito de ese curso. Está estructurado en cinco módulos. Cuéntanos un poquito más de cómo se construyó. Ya nos has dado pistas de que tiene que ser ameno, tiene quizzes. ¿Y dónde se puede acceder a él? Bueno, el dominio es aula.crcom.gov.co. Ahí ustedes entran, se registran, como les digo, es completamente gratuito, solo necesitan un correo, sus datos personales y ya se dan de alta en la plataforma. Ahí pues van a ver toda la oferta de los diferentes cursos que tenemos y ya a su libre elección deciden con cuál quieren iniciar. Tampoco hay, digamos, un límite de tiempo para que lo terminen. De pronto cuando nosotros vemos que los usuarios pues ya lo han arrancado, les enviamos correos de recorderis de mira, vas en el segundo capítulo, te recordamos, continúa, pero pues está activo para que ellos lo puedan finalizar. Para construir los contenidos trabajamos con el equipo pues, de profesionales de la comisión y con diferentes expertos en las temáticas que tratamos en cada uno de los cursos. Entonces acá van a encontrar videos de los comisionados de la sesión de contenidos, antes de que llegara Luis Clemente. Van a encontrar videos de expertos en temas de telecomunicaciones y referencias a artículos y a materiales sobre esa temática. Entonces, todo esto enriquece los puntos de vista y las temáticas que estás encontrando. Entonces, nosotros discutimos el tema, construimos los guiones y pues tuvimos apoyo, en este caso, del Lab 101 de la Universidad Nacional para la construcción ya pedagógica, diseño instruccional y todo lo que es el diseño gráfico del curso y la puesta en marcha. Muy bien, Claudia. Yo quisiera resaltar algo también y muy importante, es que se hace dentro de los módulos ese comparativo de las diferentes experiencias de los diferentes entes reguladores y cómo manejan el tema de la desinformación. En el caso puntual de este curso de desinformación, entonces vemos experiencias de Cataluña, vemos experiencias de Argentina, vemos experiencias también de Ecuador, entonces ahí también enriquece todo el tema del conocimiento porque está viendo uno cómo lo maneja desde diferentes ópticas, de diferentes países. Entonces yo creo que muy importante esa labor, Claudia, como tú lo mencionabas, que se viene haciendo desde Aula CRC. Muy bien, ahí voy a tomar el curso porque ya veo que hay cosas y uno siempre está aprendiendo. El que diga que se las sabe todas es porque está creando fake news. En algunos de mis talleres y en Soy Digital enseñamos que una cosa es ser víctima de las fake news, pero también podemos ser victimarios. Hay diferentes actores y al final una víctima de las fake news se vuelve multiplicadora y también es victimaria de los que le creen a esa persona. ¿Cuáles son esas medidas para ayudar a que los otros actores de la desinformación, no solo las víctimas que son los ciudadanos que Aula CRC quiere formar, pueden hacer? Los medios de comunicación, las plataformas, los líderes de opinión que están en las plataformas digitales también
generando unas matrices de opinión a veces correctas, a veces no tan adecuadas. Yo creo que hay que resaltar algo también, Mauricio, y es que para caer en desinformación o el concepto de desinformación abarca dos puntos importantes, donde podemos señalarlo. El primero, que la información contenga o esté fuera de una realidad. Eso es un punto, ¿cierto? Y el segundo punto es que la persona que esté llegando o que esté emitiendo esta información sea consciente de lo que está haciendo. Entonces, ya partiendo de estos dos puntos básicos, sabemos que esto es desinformación. Y bueno, lo que decíamos, ¿cómo evitar para este tema? Yo diría algo muy importante, y es que generar criterio es también informarse de diferentes fuentes, ¿no? Vimos que en la época de la pandemia, si bien es cierto, se crearon nuevos canales o nuevos medios, pero creo que cuando era algo tan importante como de la vida o la muerte, la gente también se remitía a medios ya sólidos o medios ya consolidados para contrastar esta información. Entonces, pienso que son dos puntos: es saber realmente buscar esta segunda fuente y tratar de llegar también a medios consolidados también que te puedan dar fundamentar o te puedan dar más razones para buscar salir de esta desinformación. Claudia, ¿qué agregas a lo que dice Luis Clemente? Dentro de esa búsqueda de información y demás, también preguntarse qué tipo de beneficios podría tener para de pronto algún agente externo eso que están indicando. A veces puede ser evidente que uno ve algo sesgado, otras no tanto, porque precisamente en la estructuración de noticias falsas utilizan elementos verdaderos. Entonces ahí es donde viene exactamente lo difícil para las personas, porque te pueden referir un estudio, una investigación que existen, que pronto si le das clic al link está, pero todo el análisis y las conclusiones en torno a eso son erradas. Entonces, por eso la constante pregunta de qué busca este artículo, qué intenciones podrá tener, y como lo dice Luis Clemente, claramente reconfirmar con fuentes pues serias en la materia. Porque pues yo puedo encontrar 1000 sitios en internet, pero no necesariamente son los que saben del tema. Muy bien, Luis Clemente mencionó unos actores que están cerca de mí, los medios de comunicación. ¿Cómo lo estamos haciendo en los medios de comunicación para enfrentar o por lo menos para no crear y difundir fake news? Bueno, sobre los medios de comunicación hay que ver también que con la llegada del internet se proliferó todas las fuentes de comunicación o todas las fuentes donde uno puede acceder a esta información, ¿no? ¿Qué pasó? En su momento los medios se vieron un poco mermados porque al haber más mecanismos o más fuentes, pues eso también beneficia al pluralismo, ¿no? En ese sentido, ¿qué pasó? Vimos también el caso de ya trayéndolo al contexto local en el 2021, cuando fueron las protestas, también la gente fue y miró también los medios, por decirlo así, consolidados, y te ponía nuevamente el caso, cuando el tema del COVID, también la gente llegaba a los medios consolidados para contrarrestar esta información. Yo creo que ahí los medios tienen una responsabilidad muy grande, de ser unos validadores también en ese sentido. Y me gusta utilizar mucho un término, y es que el mensajero valida el mensaje. Entonces, aquí hay algo muy importante, y es que hay la gran tarea que tienen los medios de comunicación para esto, Mauricio. Claudia, ¿qué dices al respecto? Cada vez la labor que enfrentan los medios de comunicación tradicionales es más compleja, precisamente por todos los medios digitales y fuentes de información diferentes que han surgido. Si bien yo puedo tener pues, una emisora de radio, un canal de televisión, un medio de prensa tradicional que también tienen presencia en internet, pues aparecieron muchas otras múltiples fuentes a las cuales las personas podemos acceder. Entonces ellos mantener o sea, los tradicionales, mantener su credibilidad, tener profesionales calificados, tratar de ser lo más neutrales y abiertos en su trabajo periodístico, pues es sumamente importante. Como lo menciona Luis Clemente, el que las personas los busquen y que sean ese validador, precisamente es lo que les da esa mayor relevancia en el tiempo. Si bien vemos que también las prácticas o los consumos de las personas cambian también por su perfil.
los adolescentes pues no son van a entrar al como sitio nuestros web de- padres o nosotros que prenden la radio en la mañana para ver las noticias. No, ellos escuchan el podcast, ellos miran el Instagram, el Twitter. Entonces, al tener ellos unas dinámicas diferentes, también es importante que los medios tradicionales tengan presencia en esos canales para que puedan llegar a ese público y puedan ser un referente válido para ellos también. Muy bien, ahí, eso es un tema que a mí me apasiona en redes sociales, sobre todo en Twitter, vivo dando debates y vivo desmintiendo fake news. Hay un mensaje que quiero mandar a los colegas y lo he lanzado varias veces, es la credibilidad vale 10 veces o 100 veces más que la viralidad. No sacrifiquen la credibilidad por un tweet viral o por una noticia que genere mucho tráfico, que a veces eso de buscar el tráfico a toda costa hace que medios Eso es ser responsable con la audiencia. pierdan. Exacto. Muy bien. Hablemos de volvamos a Aula CRC, más allá de este curso de desinformación, ¿qué otros cursos están ya disponibles, Claudia? Bueno, tenemos un curso que se llama Comunicados como es, que le explica a todos nosotros como usuarios de comunicaciones cuáles son sus derechos en la relación con el operador de comunicaciones. Temas como facturación, instalación de servicios, desconexión, quejas, cosas que en el día a día necesitamos saber. Entonces es una herramienta útil para que se empoderen más de sus derechos y pues los puedan ejercer. Tenemos también 2 cursos que lanzamos también en el primer año, que se llaman Hazte Crítico, precisamente ayudando a que las personas sean mejores televidentes, que cuando vean contenidos en televisión puedan reconocerlos, analizarlos y también invitar a la participación ciudadana, porque para nosotros como reguladores eso es clave. Queremos escuchar a los diferentes agentes en los diferentes momentos. Hay otro también de arte audiovisual en el cual les enseñamos tips para grabar videos y contenidos, especialmente con sus móviles, que es el terminal que hoy en día todos tienen. Entonces se dan conceptos básicos de cómo manejarlos. Bueno, los expertos en el tema, que el paneo, la panorámica, las luces, etcétera, ha tenido muy buena recepción entre los jóvenes ese tipo de contenidos. Son cursos en realidad cortos, pero muy, muy interactivos. Tenemos otro sobre despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Y creo que tú lo has hablado también mucho en tus otros espacios. Encontramos desinformación muchas veces en las autoridades, donde nos dicen, no, pues la antena puede generar problemas de salud, o no quiero que me instalen nada acá, ponga todo subterráneo, la antena en el subterráneo, no funciona. Entonces, poder explicar conceptos de telecomunicaciones de una manera sencilla, en la que entiendan que se necesita un equilibrio entre el despliegue de redes y toda la parte pues, urbanística de una ciudad, y cómo pues, las telecomunicaciones son beneficiosas para todos los sectores de la economía en una comunidad. Entonces, pues también hemos trabajado mucho ese enfocado principalmente en autoridades territoriales. Y tenemos obviamente pues esta desinformación que hemos venido hablando. Tenemos otro sobre conceptos básicos de análisis de impacto normativo, que ya es un poco más técnico, más específico de lo que nosotros manejamos. Y estamos trabajando en nuevos contenidos para este año. Estamos trabajando en temas de arquetipos audiovisuales, de personajes y representatividad. Vamos a hablar también en uno de Sandbox, porque no sé de pronto si lo tienen claro. El Sandbox es una herramienta regulatoria de innovación que la CRC adoptó hace un par de años, y pues somos referente en Colombia en el tema. Nos preguntan mucho, entonces dijimos, pues saquemos un curso corto también, a otras entidades les va a servir, y hay estudiantes y muchas personas que nos han preguntado por el tema, y vamos también a tratar uno sobre seguridad digital y esa conciencia y eso que está afectando también a todos como usuarios, el smishing, el phishing, todas estas cosas que interactúan entre el conocimiento del usuario, el buen uso de las TIC y pues los fraudes o problemas de ciberseguridad que pueden existir. Buenísimo, hay de todos los sabores en ese menú. El portafolio es amplio. Sí, señor. Y seguiremos trabajando en él. Claudia, Luis Clemente, una reflexión que yo me hago es, buenísimo Aula CRC, hay que tomar esos cursos y desinformación, también los programas que nosotros en Impacto TIC promovemos, pero nos quedamos cortos. ¿Esto no debería ser algo de política de Estado desde quinto de primaria, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? Sí, pienso, tienes toda la razón, Mauricio. Desafortunadamente, a veces lo ideal no es amigo de lo práctico, pero estamos dando ese primer paso desde la CRC. Claro. Y rescato esto, que los cursos no son un ladrillo para nada, al contrario, son muy didácticos, muy fácil de entender.
y para generar apropiación son clave. Entonces, claro que debería estar, yo diría que hasta una cátedra, como dices tú, desde el colegio, pero es importante eso. Estamos dando el primer paso. Como lo decía Claudia, llevamos casi que año y medio o 2 años en este tema de crear este tipo de contenido. Entonces, ahí estamos, dando el primer paso y ver cómo también, como dices tú, por qué no nos articulamos también, no sé, no nos vayamos lejos, con Ministerio de Educación y mirar a ver cómo es que lo empezamos a volver también, así sea una charla. Entonces, creo que ese puede ser el mensaje. Sí. También agregaría que para nosotros es importante lo que los usuarios estén interesados en conocer y en aprender, que desde las funciones de la CRC podamos apoyarlos. Sigue abierta la invitación a que nos cuenten de qué más quieren aprender y que los podamos apoyar para que esa ciudadanía digital se fortalezca cada vez más. Volviendo a al tema de desinformación, que es el que nos reunió hoy, para estos actores nocivos, para el desinformador profesional, para el medio de comunicación, que en realidad no es un medio de comunicación, es una herramienta disfrazada de medio de comunicación, pero es para hacer daño o para hacer propaganda política o para hacer negocios simplemente. ¿Qué regulación hay? Muchos dicen censura, hay que cerrar esas cuentas, hay que cerrar esos medios. Yo sé que eso no le compete directamente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pero ¿eso debería regularse o las normas actuales ya deberían simplemente aplicarse en ese entorno digital? Esa es la pregunta fácil de este podcast de hoy. Bueno, yo creo también mucho en el principio de la autorregulación, ¿no? El tema de los medios, hay códigos de ética también donde permiten ellos que se autorregulen. Obviamente la CRC también está para velar esos puntos donde te salgas del margen, donde te salgas de esas líneas bases. Ahí entramos también nosotros, pero yo creo que como entidad en el tema audiovisual creemos mucho en la autorregulación, ¿no? Y ahí es donde el tema de los medios, donde los medios puntualmente tienen también que velar por su código de ética como te lo mencionaba, Mauricio. Sí. Claro. Bueno, pues yo agregaría que es un tema muy complejo. Como lo indicabas, pues no es un tema competencia de la comisión. Y como está establecido en las leyes en Colombia, hablando pues del tema de Internet, de una página web, una plataforma, solo cuando hay un contenido que explícitamente está definido como ilegal, puede existir un proceso de desmonte de la página, de bloqueo. En cualquier otro tipo de escenario no es posible. Entonces, pues, en realidad no hay pues una entidad o alguien que diga, no, este contenido es falso, bájelo. No, tendría que haber todo un tema penal de clasificación, identificación, asociación del tema para poder actuar en esta manera. Entonces, como lo dice Luis Clemente, el tema de, por un lado, la autorregulación de quien maneja esos contenidos, de la responsabilidad social del manejo de la información que entrega, y por el otro, pues nosotros estamos más atentos a articulando pedagogía e información, ayudar a la comunidad a que tenga una mejor dinámica con este tipo de cosas. Si bien creemos que todos nosotros podemos hacer un buen papel si nos comprometemos a eso. Claudia. Yo de pronto sí quisiera agregar algo, y es con respecto a los contenidos audiovisuales. Desde la CRC sí tenemos herramientas muy puntuales, y es para preservar algo que es sobre la niñez, los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Uh-huh. El tema de violencia y algo también sobre el consumo de bebidas alcohólicas. Eso está en la norma, y ahí sí, desde la comisión, desde la sesión de contenidos audiovisuales, sí tenemos herramientas para regular ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como te dije anteriormente, ahí se cree mucho o se va mucho al tema de la autorregulación, pero ahí tenemos herramientas para poder mirar cuando se salen de esos lineamientos, como te digo, niñez, niños, adolescencia, violencia y el tema del consumo de bebidas alcohólicas en televisión. Claudia y Luis Clemente lo han dejado claro. Cuando algo claramente viola las normas o viola lo que está establecido, pornografía infantil, por ejemplo, armas, violencia, como dice Luis Clemente, pues sobre eso no hay discusión. Ahora, sobre qué es verdad y qué es mentira, ese debate es muy complicado. Por eso ni siquiera las plataformas se atreven a desmontar contenidos por ser fake news, porque muchas veces eso está en la mitad, ¿no? Y nadie tiene una verdad completa, y es un debate que no va a acabar. Y por eso el abordaje
debe ser primero por educación. Luis Clemente, Claudia, ¿qué mensaje final quieren enviar a nuestra audiencia de Aula CRC, de nuestro primer podcast de la CRC? Bueno, pues yo los invito a que se conecten a Aula CRC, que se registren, que aprovechen los cursos y que aprendan y nos sugieran más. Sí, de igual manera también, como lo mencionaba Claudia, es apropiémonos de este tipo de contenidos. Es gratis, es importante, no es ladrilludo, al contrario, es fácil de digerir y nos ayuda mucho a crear ese nivel de criterio también y esa capacidad de discernimiento también que necesitamos para contrastar diferentes fuentes. Entonces la invitación es esa, visiten la página y consuman este tipo de contenidos que es muy bonito y de verdad pues dejan un mensaje muy interesante. Claudia, Luis Clemente, muchísimas gracias. Yo también quiero lanzar mi invitación y es que como ciudadanos estamos en un entorno muy fuerte de desinformación de todos los flancos. Hay gente que hace negocio con la desinformación, hay gente que hace daño con la desinformación, dañando reputaciones, dañando vidas, y nosotros podemos ser agente de cambio. Primero, no debemos ser víctimas y segundo, al no ser víctimas frenamos ese ciclo de desinformación, pero tenemos que formarnos, tenemos que aprender sobre esto, así que este curso de Aula CRC puede ser un súper apoyo. Cerramos este primer podcast de Aula CRC dando las gracias a LabCo y a Bibliored por darnos este espacio espectacular, además por esa labor social, cultural, científica y tecnológica que están haciendo en la ciudad, en Bogotá. Y bueno, nos veremos en otras oportunidades. Luis Clemente, Claudia, muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Y bueno, a recorrer el LabCo, ¿no? Sí, señor. Ahora que termine esta grabación, nos vamos a conocerlo mucho más a fondo. Recuerden, aula.crcom.gov.co. Ahí están todos los cursos de Aula CRC, incluido y tomen en primer lugar el de desinformación. Saludos. Síguenos en todas nuestras redes como CRC Col.